Bien, hermanos, la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta tarde pues es de fiesta. Amén. Es una gran tarde porque estamos reunidos para alabar a Dios y también para oír su divina palabra. Porque su palabra es la que nos da vida, bueno, nos da paz, nos da gozo, nos da todo. Amén. Es la que ilumina nuestras vidas, como dijo el salmista David, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. El mundo entero está lleno de religiones, unas cristianas y otras no, pero lo que necesita es el mensaje puro de Jesucristo. Alabado sea Dios. No, el mundo no necesita una religión, no necesita una filosofía, no necesita un dogma, no necesita una denominación. La palabra denominación quiere decir que se pone nombre. Nosotros nos identificamos como la iglesia del Dios viviente. Estoy diciendo esto para aclarar el por qué hacemos las cosas tan diferentes a las sectas religiosas y creemos en cierta forma muy diferente, porque no queremos religión, queremos la palabra de Dios. Queremos el evangelio puro. El evangelio significa buena nueva de salvación, nada tiene que ver con religión. Entonces nos identificamos como la iglesia del Dios viviente. No nos hemos puesto ese nombre, sino que está en la Biblia. Yo quisiera que el hermano Bolívar nos lea el versículo 1 Corintios 14, 26, donde, bueno, hay algunos versículos, pero este es el versículo clave sobre lo que es la iglesia. 1 Corintios 14, 26 dice así. En resumen, hermanos, Gloria a Dios. cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas, o interpretarlas. Pero que todo sea para su crecimiento espiritual. Y cuando se hable en lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas o 3 cuando más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Y si no hay nadie en la iglesia que pueda interpretarlas, mejor será no hablar en lenguas, sino que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Igualmente, si se trata de comunicar mensajes de parte de Dios, que hablen 2 o 3, y que los otros consideren lo que se haya dicho. Pero si Dios revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esta manera todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes de parte de Dios, para que todos aprendan y se animen. El comunicar mensaje de parte de Dios debe estar bajo el control del que los comunica, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Siguiendo la práctica general del pueblo de Dios, las mujeres deben guardar silencio en el culto de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos, como manda la ley de Dios. Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa, porque no está bien que una mujer hable en el culto. Tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que le estoy escribiendo es un mandato del Señor. Y si no lo reconoce, que tampoco se le reconozca a él. Así pues, hermanos míos, ambicionen comunicar mensaje de parte de Dios y no prohíban que se hable en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Amén. Amén. Va a tener listo también más adelante 1 Timoteo 3:14. Entonces, hermanos, vemos que esto fue la instrucción que le dio el apóstol Pablo a los creyentes para cómo debían de ser sus reuniones.
Y por eso en nuestras reuniones hay libertad. Algunos hermanos participan con cánticos, otros con mensajes. No como dicen los políticos, no a dedo. No estamos señalando, fulano nos enseña esto, nos trae lo otro, sino que hay libertad. Porque como dice la Escritura, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces dice, cuando se reúnan, ¿ve? Estamos reunidos, ¿no? Unos pueden cantar salmos, otros pueden, ¿qué más dice, hermanos? Estaban poniendo cuidado a la lectura. Unos pueden cantar, ¿ah? Hablar en lenguas, otros interpretar las lenguas, ¿ve? O sea que y todo se haga para el crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, el pasaje hermoso de las Santas Escrituras nos enseña cómo es que se debe de realizar el culto al Señor. ¿Ve? Incluyendo allí está el mandato del apóstol Pablo de que las mujeres deben de guardar silencio en el culto, porque Dios no le dio ministerio a la mujer. La mujer tiene su oficio en el cuerpo de Cristo, tiene mucho que hacer en la obra, pero no como pastora o como predicadora o apóstola o algo así por el estilo. No, ella tiene su lugar. Por eso dice Efesios 4:8, dice, subiendo a lo alto, el Señor llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. A los hombres, a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo constituyó. O sea que el ministerio que hay en la iglesia de Dios no es una ordenación humana, no es una graduación, sino que es un don de Dios, un don ministerial. Entonces, nuestros hermanos que tienen el compañerismo y llevan el mensaje, son puestos por Dios y no por el hombre. Entonces, hermanos, vemos que qué hermoso es poder decir, Dios me envió, y que ha sido Dios, y nos resulta que decimos, Dios me envió, y ha sido otro hombre que le ha enviado. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, ¿cómo predicarán si no son enviados? Entonces, en otras palabras, ¿qué dirán? ¿Qué podrán decir? Porque no llevan palabra de Dios, sino palabra de hombre. Les decía que no les hemos puesto el nombre de iglesia de Dios viviente, sino que fue lo que Pablo le dice a Timoteo. Hermano, ¿tiene la lectura ya? Amén. Por favor. 1 Timoteo 3:14 dice así: espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. ¿Es eso, hermano? ¿Es eso? Amén. Sí. 1 Timoteo 3:14. En la versión antigua, Cipriano de Valera dice, columna y baluarte de la verdad. Aquí dice que sostiene y defiende la verdad. Claro, columna es aquello que sostiene, que está protegiendo. Entonces, hermano, la iglesia del Dios viviente no fue fundada por ningún individuo. Por eso nosotros no celebramos un cabo de año. En otras palabras, no cumplimos años. Porque la iglesia del Dios viviente no tiene una fecha. ¿Ve? ¿Quién podría dar la fecha del Pentecostés, por ejemplo? Sabemos que fue en el primer año después de que Cristo se fue. Pero no hay fecha. Por eso no celebramos fiestas religiosas. Queremos aclarar porque hace poco pasó lo que el mundo religioso llama la Navidad. El 25 de diciembre no nació Jesús. Tenemos pruebas bíblicas y también históricas, y por los mismos calendarios podemos probar que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero sí nació un individuo que se llamó Tamuz. ¿Ve? Y entonces mire usted cómo están rindiéndole culto a quién, a Tamuz, y no a Jesús. Y Jesús es el único Hijo de Dios. ¿Ve? Por eso dice el unigénito, que quiere decir el primero Hijo de Dios. Bueno, tenemos entonces el unigénito es el único Hijo de Dios.
el único Hijo de Dios. Pero cuando vino el Pentecostés, o sea, la fiesta del Pentecostés, y el Espíritu Santo se manifestó en esos días, nada tiene que ver en realidad esa fiesta con el Espíritu Santo, porque en esos días se manifestó el Señor. Puede manifestarse cualquier día, llámese como se llama el día, aunque bíblicamente los días son numerados y no con nombres. Así que se manifestó el Espíritu Santo y nacieron 120 del Espíritu, o sea, que Jesús era el unigénito, y ahora pasó a ser el primogénito, que quiere decir el primer Hijo de Dios. De ahí han seguido naciendo, y hemos seguido naciendo muchos a través del Espíritu, y por gracia. Bueno, dice Romanos 8:16, que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es nomás decir soy hijo de Dios, sino que el Espíritu de Dios dé testimonio. Como dio testimonio de Jesús. Cuando salía de las aguas allá del Jordán, el bautismo, el Espíritu Santo dijo, vino sobre él, y la voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, no fue tampoco que él quiso dársela de hijo de Dios, sino que Dios dio testimonio que él era su hijo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, da testimonio de que somos hijos de Dios. Qué importante es esto, que seamos nacidos del Espíritu y no simplemente de una religión cualquiera por ahí. Por eso estamos aquí esta noche, un poquito de hermanos, muy poquitos estamos, pero para Dios no importa la cantidad, sino la calidad. Por eso es que dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Por decir, hoy en día casi el mundo entero ha oído el Evangelio. Tribus indígenas han oído predicar el Evangelio. Aún hay Biblias en su idioma, ¿ve? Pero ¿cuántos se han convertido en realidad a Dios? ¿Cuántos han oído su verdadera voz? ¿Ve? Por eso el Apocalipsis habla tantas veces, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu? ¿Por qué dice el que tiene oídos para oír? Para oír cualquier cosa del mundo, cualquier mentira, cualquier engaño, cualquier filosofía falsa, y no tiene oídos para oír la voz de Dios. Entonces, hermano, ¿tiene usted oídos en este momento para oír la voz de Dios? Para oír el verdadero mensaje, aquel mensaje que trajo el Señor Jesucristo, y lo dio, lo enseñó gratuitamente. Por eso nosotros también predicamos el Evangelio gratuitamente. No estamos aquí para cobrar ni diezmo ni ofrendas, no estamos en contra de eso, pero que lo importante para nosotros es la palabra, es la gente que cambie su vida, que mejore su condición espiritual y pueda agradar a Dios. Es tan importante, hermanos, que nos preocupemos por mejorar todos los días, porque la iglesia del Señor va en un proceso, va de gloria en gloria, sí, de gloria en gloria cada día mejorando, porque estamos en un crecimiento espiritual. Por eso dice que hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo va a suceder eso? Por eso es que dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Jesús. Amén. El que había bajado a las partes más bajas de la tierra, subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Hermano, hagamos uso de esos dones maravillosos. Y hablemosle a la gente, hagámosle ver que el mensaje de Dios no es una religión. El mensaje de Dios son las buenas nuevas de salvación que el Señor Jesucristo dejó para que todo el que crea en Él pueda ser salvo. Amén. Amén. El que no cree dice ya ha sido condenado, pero el que en Él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque ha creído en el Hijo de Dios, ha creído en el Salvador. No hay ningún otro medio. No hay una virgencita que salve, es Jesús el Salvador.
Amén. 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 Sí, porque el mundo está lleno de religiosidad. Mire cuántas vírgenes tiene el mundo, pero la madre de Jesús es una sola. Se llamó María y ella sigue siendo la madre, no de Dios. María no es la madre de Dios. María es la madre del Hijo de Dios. Amén. Recuerdo que una vez hablando con un sacerdote, fue el profesor mío, porque era el director del colegio donde estudiaba, y me dice, ¿cómo así que usted siendo católico se mete entre los evangélicos? Que no creen en la madre de Dios. Entonces él tenía la Biblia en el escritorio, yo cogí la Biblia, le leí Génesis 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y le pregunto, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ¿dónde estaba María? Se turbó el hombre, dijo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Y es que ella no es la madre de Dios, es la madre del Hijo de Dios. Entonces me dijo, vaya con su hermanito de Vale. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos esa seguridad de que la palabra de Dios es la única verdad. Y Jesús lo dijo en la oración, Juan 17 dice, Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Qué importante esto, hermano. Entonces, por eso comencé diciendo, lámpara es, como dijo el rey David, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con esto quiero terminar. Estas son las inquietudes que quería dejar porque para iniciar algunas grabaciones que vamos a hacer y ir enseñando en realidad qué es el cielo y cuál es el futuro de los hijos de Dios, dónde vamos a vivir en la eternidad, dónde está Dios, porque la gente coloca a Dios por allá arriba en el espacio, tantas cosas que el mundo se ha inventado, pero la palabra de Dios nos enseña toda la verdad. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios.